Bienvenidos a esta sesión que tiene por objetivo abordar los aspectos fundamentales del IVA y la retención en la fuente necesarios para realizar una adecuada contabilización de las transacciones que desarrolle una empresa en la ejecución de su objeto social que involucren estos impuestos. Entonces, voy a iniciar por lo que son los aspectos generales del IVA y voy a arrancar con la definición. Entonces, el IVA se conoce como impuesto sobre las ventas o impuesto al valor agregado. ¿Sí? Más adelante vamos a entender por qué se denomina impuesto al valor agregado. Entonces, este IVA es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes corporales muebles, bienes inmuebles, servicios y explotación de juegos de suerte y azar. Entonces, ¿qué es un bien corporal mueble? Entonces, un bien corporal es un bien tangible que se puede percibir al tacto y mueble significa que se puede movilizar de un lado a otro. Es el caso, por ejemplo, de una mercancía que compra una empresa para venderla. Eso es un bien corporal mueble. Dice que también recae sobre lo que son los bienes inmuebles. Entonces, un bien inmueble sabemos que es un bien que no se puede trasladar de un lado a otro y un ejemplo de ello es un edificio, por ejemplo. Entonces, este IVA también recae sobre bienes inmuebles, pero tiene unos rangos de valor para poder cobrar el IVA, ¿cierto? Para que no nos quedemos como con la idea de que si yo compro una casa de habitación, pues tengo que pagar el IVA. No, hay unos montos, unos topes a partir de los cuales ese inmueble, la compra de ese inmueble, pues se grava con el IVA. También recae sobre los servicios y ahorita vamos a definir en detalle qué es un servicio y también explotación de juegos de suerte y azar. Entonces, de otra parte, ese IVA es un impuesto de orden nacional, pues porque se aplica en todo el territorio colombiano. Es indirecto y de naturaleza real, pues porque no grava directamente a una persona específica, sino que lo que grava es el consumo que esa persona eh, haga, ¿cierto? De algunos de los bienes que están grabados con ese impuesto. Contrario a lo que es el impuesto de renta, que también vamos a abordar acá, pues, pero de manera muy muy somera, por decirlo así. Ese impuesto de renta sí grava el patrimonio, el incremento en el patrimonio de las personas naturales o de las personas jurídicas. Entonces, ese es un impuesto de naturaleza directa, mientras que este grava, pero el consumo que hagan las personas de bienes o servicios que estén grabados con el IVA. Y se dice que es de causación instantánea porque se genera en el momento que ocurre el hecho generador del impuesto, como una compra de un bien o servicio que esté grabado con el IVA, entonces se causa de manera instantánea. Y es pues de régimen general. En Colombia se aplica el IVA a las diferentes etapas del ciclo económico, como la producción, la distribución, la comercialización o la importación de bienes que estén grabados con el IVA. Listo. Entonces, antes de pasar a lo que es este hecho generador del impuesto, quiero explicarles por qué el IVA se denomina también impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hacer con un ejemplito aquí en el Excel. Entonces, digamos que una empresa
compra una mercancía para la venta, o sea, compra inventario para la venta por valor de 100.000 pesos, más IVA del 19%. El 19% vamos a ver más adelante que es la tarifa general del IVA en Colombia. Entonces vamos a calcular el IVA en la compra. Entonces, 100.000 es el valor de la compra por el 19%, que es la tarifa general del IVA, me da un IVA de 19.000 pesos. Este es un IVA en la compra, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el IVA en compra se denomina IVA descontable. Y resulta que cuando ese empresario que compró esta mercancía para la venta vende esa mercancía, pues también va a cobrar el IVA. Pero obviamente él va a vender ese producto en un mayor valor al que le costó, porque es un negocio y la idea es obtener una ganancia. Entonces, digamos que a la hora de vender, él le agrega al valor de la compra lo que se quiere ganar. Entonces la vende en 140.000 pesos, o sea que el valor que agregó fueron 40.000 pesos. Sobre esos 140.000 pesos, que es el precio de venta, se calcula el 19% del IVA que se cobra al vender. Entonces, 140.000 por 19% me da un IVA generado en este caso de 26.600 pesos. El IVA en venta se denomina IVA generado y el IVA en compra se denomina IVA descontable. Listo. Entonces, vamos a ver cuál fue la utilidad que obtuvo este comerciante en esta venta. Entonces, el producto lo vendió en 140.000 pesos menos lo que a él le costó, que fueron 100.000 pesos. O sea, que obtuvo una utilidad de 40.000 pesos. ¿Y qué le debe pagar a la DIAN con respecto al IVA? Entonces, se le paga a la DIAN la diferencia entre el IVA generado, que es el que el comerciante cobró cuando vendió el producto, y le resta el IVA descontable, que es el IVA que él pagó cuando compró ese producto. Entonces, ¿qué le paga la DIAN? El IVA generado que cobró en la venta menos el IVA descontable, que fue el que él pagó en la compra. Entonces le paga 7.600 pesos a la DIAN, ¿sí? Entonces, miremos qué porcentaje son estos 7.600 pesos con respecto a la utilidad que él obtuvo de 40.000 pesos, que fue en realidad el valor que él le agregó para ganarse. Entonces, si convertimos esto a formato porcentual, esto es el 19%, ¿sí? Que corresponde al IVA sobre el valor agregado, ¿sí? Entonces, miren que si yo multiplico el valor agregado, que fueron 40.000 pesos, por la tarifa general del IVA, que es 19%, son 7.600, que coincide exactamente con lo que el comerciante debe pagar a la DIAN. Entonces, por eso se denomina impuesto al valor agregado. Ya en el caso de una persona natural que compra un producto para su consumo, ¿sí? Ahí no hay lugar a IVA descontable, sino que el IVA que paga, pues es el impuesto por consumir ese producto. Entonces, lo que debemos entender hasta este momento es el concepto de IVA, que es impuesto al valor agregado, como se los ejemplifiqué aquí. Listo, entonces, ahora sí vamos a abordar lo que es el hecho generador del impuesto. Listo, entonces, perdón. Listo, entonces, hecho generador del impuesto. Entonces, de acuerdo con el Estatuto Tributario en el libro tercero, título 1,
en su artículo 420, este señala los hechos sobre los que recae el impuesto. Entonces dice que recae sobre la venta de bienes corporales muebles e inmuebles con excepción de los expresamente excluidos, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar ese tema de lo que son las exclusiones. Listo. La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos, la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, y la circulación, venta u operación de juegos de suerte al azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet. En esta conferencia yo voy a abordar estos dos hechos generadores del impuesto, que son la venta de bienes corporales muebles y la prestación de servicios en el territorio nacional. Como les dije al inicio, lo que les voy a dar acá son como aquellos conceptos teóricos fundamentales que se requieren para realizar una adecuada contabilización de hechos económicos. Y al final, pues les voy a dar unos enlaces para que ustedes profundicen en ese tema del IVA. Listo, ese es hecho generador del impuesto. Ahora vamos a ver la clasificación de los bienes corporales muebles, ¿sí? Entonces, con base en consideraciones de índole económica y social, teniendo en cuenta que el impuesto sobre las ventas se genera en la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, la ley tributaria hace una clasificación de los mismos en lo que son bienes gravados, bienes excluidos y bienes exentos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos bienes gravados? Los bienes gravados son aquellos bienes que están sometidos al gravamen, o sea, al impuesto, en cuya importación o comercialización se aplica el impuesto a la tarifa general o a las tarifas diferenciales vigentes. Me adelanto, y las tarifas en Colombia que se aplican actualmente son la tarifa general del 19%, una tarifa diferencial del 5% y una tarifa cero. Ahora explicaremos a qué se refieren esas tarifas. Entonces, un bien grabado es el que sobre el que recae el impuesto, ¿sí? Entonces, un bien grabado es sobre el cual se aplica la tarifa, ¿cierto? Sea que sea del 19%, sea del 5% o del cero, como vamos a ver. Los bienes excluidos, ¿sí? Entonces, son aquellos bienes que por expresa disposición de la ley no causan el impuesto. Entonces, en la definición o en la clasificación que estábamos haciendo en la introducción, decía que por consideraciones de tipo económico y social. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Las hortalizas, ¿sí? Son bienes excluidos del impuesto, o sea, la norma expresamente los excluye. Esos excluidos los menciona el Estatuto Tributario en su artículo 424. Entonces, un bien excluido no causa el impuesto, ¿sí? Entonces, quien comercializa con esos productos que están expresamente excluidos no se convierten en responsables del IVA ni tienen obligación alguna con relación a ese gravamen. Es decir, no tienen que cobrar el IVA, no tienen que presentar declaraciones tributarias, no tienen que pagar el IVA ante la DIAN, ¿cierto? Simplemente no les afecta el IVA porque el producto que comercializan está expresamente excluido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si un negocio se dedica o es un fruver, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se dedica a la venta
de hortalizas. Entonces, esas hortalizas no están grabadas porque la norma las excluye en el artículo 424. Entonces, en ese FRUBER, el empresario no es responsable del IVA. Por lo tanto, no tiene que inscribirse ante la DIAN en ninguno de los dos regímenes que vamos a ver que existen del IVA. Entonces, simplemente no es responsable del IVA, no cobra ese impuesto y tampoco tiene que presentar declaraciones. Pero resulta que para poder comercializar esas hortalizas, bienes excluidos, digamos que el empresario sí tiene que incurrir en algunos gastos que están grabados con el IVA. Entonces, ese IVA que ese empresario paga en la adquisición de esos bienes o servicios que están grabados con el IVA y que pues hacen parte de su actividad comercial, o sea, para poder desarrollarla, él tiene que incurrir en esos costos o gastos. Entonces, ese IVA ya no se trata como descontable, como se los mostré en el ejemplito sencillo ahorita en el Excel, sino que la norma dice que ese IVA constituye un mayor costo del respectivo bien. Entonces, digamos que el empresario, el local donde funciona el FRUBER es arrendado y resulta que el arrendamiento está grabado con el IVA del 19%. Entonces, cuando él paga ese IVA del 19% en ese arrendamiento, ese porcentaje que él paga, eso lo tiene que llevar como un mayor valor del gasto, ¿sí? Entonces, si el arrendamiento del local vale 1.000.000 de pesos, más el IVA del 19%, que son 190.000 pesos, entonces el gasto por arrendamiento que él lleva será 1.190.000, ¿sí? Porque no hay forma de que lo trate como impuesto descontable. Primero, pues porque como no es responsable del IVA, no tiene que presentar declaración y la vía para descontar ese impuesto es únicamente la declaración del IVA, ¿sí? Eso es un ejemplo, pues, de lo que sería un excluido. Y hay otra clasificación que son los bienes exentos. Entonces, dice que son aquellos bienes, ¿sí? Que atendiendo tanto a la naturaleza como a su destinación, la ley ha calificado como tales. Entonces, los bienes exentos se caracterizan porque se encuentran grabados con el IVA a la tarifa del 0%. Entonces, ustedes se preguntarán, venga, yo no entiendo, ¿cómo así que excluido y qué diferencia hay en este que es tarifa cero? Entonces, la diferencia es que con el objetivo de dar un incentivo económico a quienes comercializan esos bienes que la ley determina como exentos grados a la tarifa del 0%, entonces la ley dice, vea, si usted comercializa un bien exento, usted no va a cobrar IVA cuando vende el producto, ¿cierto? Pero todos los IVAs que usted pague en bienes o servicios que sean necesarios para usted comercializar ese bien que está exento, se lo puede llevar como descontable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un ejemplo, los huevos, ¿sí? Son exentos, es decir, que están grabados a la tarifa 0%. Entonces, quien comercializa huevos no cobra IVA cuando vende el huevo, pero no cobra el IVA porque es exento y está grabado a la tarifa del 0%. Pero resulta que para poder producir esos huevos o vender esos huevos, el comerciante sí incurre en otros costos o gastos que en los cuales él sí tiene que pagar el IVA, ¿sí? Entonces, ese IVA sí se lo puede llevar como descontable. Entonces, eh, si en el ejemplo que yo les mostré ahorita les decía, el IVA cobrado en la venta se llama IVA generado, ¿cierto? Entonces, en este caso, el IVA generado para este comerciante de huevos es cero.
pero el IVA descontable, todo aquel que él pague en costos y gastos o bienes y servicios en que tenga que incurrir, que son grabados con el IVA, y él pague ese IVA sí se lo puede llevar como descontable. Y como es responsable del IVA, ¿sí? Sí está en la DIAN inscrito como un responsable del IVA, pero con la comercialización de bienes exentos. Entonces, él presenta declaración de IVA. Y al presentar esa declaración de IVA, como el IVA generado es cero y tiene unos IVAs descontables, la declaración siempre le va a dar un saldo a favor en IVA y ese saldo al favor, la DIAN se los devuelve, ¿sí? Se los devuelve, hay que hacer un proceso de solicitud de devolución de saldos a favor, pero la DIAN les devuelve el dinero. Entonces, ¿eso es para qué? Para que el producto final, que es un producto de la canasta familiar, pues no se encarezca porque simplemente el que comercializa, si no se pudiera descontar ese IVA, él simplemente lo lleva como un valor mayor del gasto o del costo y finalmente pues ese IVA que él pagó en la compra o adquisición de bienes necesarios para la comercialización de ese bien, pues finalmente él se lo va a trasladar al usuario final porque él no puede perder. Entonces, digamos que es como esa connotación social de la que hablaba en la introducción de la clasificación de los bienes. Entonces, en los artículos 477 y 481 están los bienes que son considerados como exentos y que tienen este tratamiento. Listo. Como en la definición del IVA decíamos que recaía sobre los servicios también, entonces vale la pena definir lo que es un servicio. Entonces, un servicio es toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica o por una sociedad de hechos en relación laboral con quien se contrata la ejecución que se concreta en una obligación de hacer, ¿sí? Entonces, esa obligación de hacer le conlleva o le genera una contraprestación en dinero, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de un servicio, una peluquería, servicio de laboratorio, servicios clínicos, ¿cierto? Eso es un servicio, ¿cierto? Bueno, entonces también hay servicios grabados, hay servicios excluidos y hay servicios exentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un servicio grabado? Entonces, por regla general, todos los servicios prestados en el territorio nacional se encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas, con excepción de aquellos que la ley ha calificado expresamente como excluidos del impuesto, ¿sí? Y tendrán tarifa 0% aquellos que la ley determine como exentos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de un servicio excluido en Colombia es el transporte de carga. El transporte de carga es un servicio. La norma que dice, por norma general, todos los servicios prestados en el territorio nacional están grabados con el IVA, excepto aquellos que la ley tributaria excluya expresamente. Y es el caso del transporte de carga y es el caso, por ejemplo, de los servicios de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué es un servicio excluido? Es aquel que no causa el impuesto sobre las ventas y la ley taxativamente lo califica como tal. Entonces, quienes presten únicamente esta clase de servicios, pues no son responsables del impuesto sobre las ventas, ¿sí? Estos se encuentran, los excluidos se encuentran en los artículos 427 y 476 del Estatuto Tributario y aquí les tengo estos dos ejemplos. Entonces, en el caso del transporte de carga, entonces una empresa que se dedique única y exclusivamente a realizar transporte de carga, pues no es responsable del IVA porque el transporte de carga es un servicio expresamente
excluido, ¿cierto? Los servicios de salud también están excluidos del IVA. Y también pues hay servicios exentos, entonces se consideran servicios exentos los que se encuentran grabados a la tarifa cero, o sea, el mismo concepto que expliqué para los bienes exentos. Y en este caso, pues un ejemplo serían los servicios de conexión y acceso a Internet desde redes fijas de los suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2. Miren, otra connotación de tipo social para decir que este tipo de servicio es exento. Ahora, base gravable del impuesto sobre las ventas. ¿Qué es la base gravable? La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto respectivo. O sea, ¿a qué le aplico yo la tarifa? Sea la tarifa del 19%, la diferencial del 5%, ¿cierto? Entonces, en la venta y prestación de servicios, la base gravable se conforma por el valor total de la operación, ¿sí? Entonces, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo, entre otros, los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, seguros, comisiones, garantías, bueno, aunque se facturen o convengan por separado y aunque considerados independientemente, no se encuentren sometidos al impuesto. Ejemplo, una empresa que vende muebles, ¿sí? Muebles para el hogar. Los muebles están grabados con el IVA a la tarifa general del 19%, pero resulta que el almacén como valor agregado, pues ofrece el transporte para sus clientes de lo que compren. Compraron una sala y un comedor, entonces el servicio, esa venta, va a incluir el transporte, ¿sí? Entonces, el transporte puede que la empresa diga, listo, lo vamos a cobrar a una tarifa más bajita de lo que le cobraría una transportadora. Entonces, si incluye eso dentro de la factura, a pesar de que ahorita dije que el transporte de carga está excluido, entonces la empresa que vende muebles factura el valor de la sala y el comedor más el transporte en la factura, ¿cierto? Entonces, esa sería la base gravable para calcular el 19% del IVA, ¿sí? Listo. Ya había mencionado las tarifas, entonces decíamos que la tarifa general del impuesto sobre las ventas en Colombia en este momento es del 19%, la cual se aplicará también a los servicios. Entonces, en bienes y servicios la tarifa general es del 19%, con excepción de los excluidos expresamente. Entonces ya sabemos que hay bienes excluidos, hay servicios excluidos, pero si no están excluidos, están grabados a la tarifa del 19%, ¿sí? En Colombia se aplica una tarifa diferencial del 5%, ¿sí? Bienes como el azúcar están grabados con el 5%, otra connotación social, pues el azúcar es un artículo de la canasta familiar. Y el 0% que ya expliqué qué significa, que es para los bienes y servicios exentos. Listo. Ahora sí, ¿quiénes son responsables del IVA en el año 2022? ¿Sí? Entonces dice, en el año 2022, toda persona jurídica, ¿sí? O sea, una empresa constituida que venda productos o preste servicios grabados con el IVA es responsable del impuesto a las ventas, ¿sí? Entonces, una empresa que venda un producto o un servicio que no se encuentre expresamente excluido en el estatuto tributario es grabado con el IVA, ¿cierto? Entonces, si es una empresa que venda o preste un servicio grabado, entonces es responsable del IVA. Cuando yo hablo aquí de responsable, era lo que conocíamos anteriormente como el régimen común del IVA. Entonces, en el IVA hay dos regímenes, ¿sí? Régimen común y régimen simplificado, sino que ahora en vez de régimen común se conoce
ese régimen como responsable, ¿sí? Y el régimen simplificado ya se conoce como no responsable del IVA, ¿sí? Entonces, acá hay una primera claridad. Toda persona jurídica, ¿sí? Que venda o preste un servicio grabado con el IVA, es decir, que no esté expresamente excluido, es responsable del IVA, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones de los responsables del IVA. Además, es responsable del IVA todas las personas naturales que vendan o presten servicios grabados con el IVA y que no cumplan con los requisitos para catalogarse como no responsables. Es decir, lo que en el pasado, como lo decía ahorita, se denominaba el régimen simplificado. Entonces, si yo soy una persona natural y tengo un negocio donde vendo o presto servicios grabados con el IVA, yo me puedo clasificar dentro del régimen no responsable o régimen simplificado siempre que cumpla con la totalidad de los requisitos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, en general, es responsable del IVA toda empresa o persona que no tenga la calidad de no responsable, es decir, que no cumpla la totalidad de los siguientes requisitos. Entonces, los requisitos son los siguientes. ¿Quiénes no son responsables del IVA en el año 2022? En el 2022 no son responsables del IVA quienes cumplan con la totalidad de los requisitos que señala el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, que son los siguientes. Dice que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VTs. Entonces, un VT es la unidad de valor tributario y lo fija la DIAN de forma anual por resolución. Entonces, la unidad de valor tributario VT para el año 2021 estaba en 36.308 pesos y en el año 2022 está en 38.004. Entonces, voy a mirarlo acá en la calculadora para que miremos el tope en cifras, ¿cierto? Listo, entonces dice, el primer requisito que se debe evaluar es este, ¿cierto? Que en el año inmediatamente anterior, pues no hubiera obtenido ingresos brutos de la actividad inferiores a 3.500 VTs. Entonces, 3.500 VTs por el año inmediatamente anterior al 2021, entonces multiplico por 36.308, que era el VT, entonces, que en el año 2021 no hubiera obtenido ingresos iguales o superiores a 127.078. Entonces, si obtuvo ingresos por debajo, divinamente puede pertenecer al régimen simplificado o lo que es lo mismo, no ser responsable del IVA a pesar de que venda un producto o preste un servicio que esté grabado con el IVA, ¿cierto? Entonces, cumple este. O dice la norma que en el año en curso, ¿cierto? Que empieza su actividad, no venda una cifra igual o superior a 3.500 por 38.004 que está el VT en el 2022. O sea que el límite en el año 2022 de ingresos para poder pertenecer al régimen simplificado o no ser responsable del IVA es de 133.014, ¿sí? Digamos que se cumple una persona natural cumple este requisito. Otro que tiene que cumplir también, no puede tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerza su actividad, ¿sí? Entonces yo soy una persona natural, cumplo este primer requisito de ingresos,
vendo un producto que está grabado con el IVA, pero cumplo este requisito, entonces puedo ser del régimen simplificado, es decir, no responsable del IVA. Tengo que evaluar si cumplo este. Si tengo más de un establecimiento de comercio, listo, ya quedé planillado para hacer régimen común, porque tengo que cumplir la totalidad de los requisitos. O sea, sería, si no cumplo la totalidad de los requisitos, entonces sería régimen común o responsable del IVA. Otro requisito es que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio, donde no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Otro requisito, que no sean usuarios aduaneros, es decir, que no sea importador ni exportador, ¿sí? Otro, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por un valor individual igual o superior a 3.500 VTs. Entonces, un solo contrato que tengan en el año y que sea superior a 3.500 VT, y ya vimos cómo se calcula el tope en pesos, pues entonces tampoco puede pertenecer al régimen simplificado, es decir, no responsable. El otro, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año provenientes de actividades grabadas con el impuesto sobre las ventas no supere la suma de 3.500 VTs. Todos esos requisitos los debe cumplir una persona natural que venda o preste servicios grabados con el IVA, ¿sí? Que pretenda estar en el régimen simplificado, es decir, no responsable del IVA, ¿sí? Y recordemos que esto es para personas naturales, porque si es una persona jurídica por el mero hecho de ser empresa y que venda o preste servicios grabados con el IVA, entonces es responsable del IVA, es decir, sería del régimen común. Estos requisitos son solo para persona natural. Listo. ¿Cuáles son las obligaciones de los responsables del IVA? Entonces, si usted es una persona jurídica, una empresa que vende productos o presta servicios grabados con el IVA, ¿sí? Entonces, usted tiene la obligación de facturar electrónicamente, recaudar el IVA, declarar el IVA bimestral o cuatrimestral, dependiendo de unos topes que existen para hacerlo bimestral o cuatrimestral, debe emitir nómina electrónica, debe llevar contabilidad en caso de ser comerciante. Bueno, persona jurídica. Persona natural. Si usted es persona natural y no cumple o no cumple con los requisitos que mencioné en las dos diapositivas anteriores y usted comercializa o presta un servicio que está grabado con el IVA, entonces si no cumple esa totalidad de los requisitos, no puede ser del régimen simplificado, es decir, no responsable, y usted sería responsable del IVA. Igual tiene que cumplir todos estos requisitos: facturar electrónicamente, recaudar el IVA, declarar el IVA, emitir nómina electrónica, llevar contabilidad en caso de ser un comerciante. Listo. Entonces, esos eran los conceptos generales con respecto a lo que es la aplicación del IVA. Son conceptos pues muy básicos, como para que ustedes entiendan la contabilización del IVA, ¿cierto? En una segunda conferencia, pues ya voy a llevar a la práctica todos esos conceptos teóricos que acabamos de ver del IVA, ya los llevaría a la práctica y contabilizaremos diferentes transacciones eh, con IVA del 19, transacciones con personas naturales no responsables de IVA, transacciones con personas eh,
jurídicas, ¿cierto? Responsables de IVA, bueno, todo eso lo vamos a aplicar. Entonces voy a pasar a la retención en la fuente. Entonces resulta que la retención en la fuente como tal no es un impuesto, sino que más bien es como un mecanismo de recaudo anticipado de otros impuestos, como por ejemplo recaudo anticipado del impuesto de renta o recaudo anticipado del IVA o recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio, ¿sí? Entonces voy a hablar primero sobre la retención en la fuente a título de impuesto de renta, ¿sí? O sea, como anticipo al recaudo de impuesto de renta y ya luego que entendamos la dinámica o cómo funciona esa retención en la fuente, ahí sí les hablo del industria y comercio y del IVA, cómo opera la retención en la fuente en esos otros impuestos. Entonces, como lo acabo de decir, para poder abordar el tema de retención en la fuente, pues primero tengo que explicarles un poco sobre lo que es el impuesto de renta en el régimen ordinario, porque hay impuestos sobre la renta, hay régimen especial y hay también el régimen de tributación simple, pero yo voy a hablar como del régimen ordinario. Entonces, ¿qué es el impuesto de renta? Es un impuesto directo que recae sobre los contribuyentes individualmente considerados, ¿sí? Y grava a quienes en la ley están previstos como sujetos pasivos que hayan percibido ingresos, que es el hecho generador de la obligación sustancial del impuesto, susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio. Ahora sí, en español. Impuesto de renta, voy a ponerlo en un ejemplo, en una empresa, ¿cierto? Una persona jurídica está sometida al impuesto sobre la renta bajo el régimen ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Este impuesto grava las utilidades de las empresas. ¿Qué es lo que las utilidades que ganan las empresas? Producen un incremento en el patrimonio, ¿cierto? Cuando yo empiezo un negocio, soy una empresa pequeña, yo empiezo con un capital inicial que son los aportes, ¿sí? Cuando yo empiezo a desarrollar la actividad económica, empiezo a vender, obviamente la idea es obtener unas utilidades, ¿sí? Entonces, cuando el negocio me está dando utilidades, esas utilidades me incrementan el patrimonio de la empresa, ¿sí? Lo mismo sucede en las personas naturales, ¿cierto? No, las personas naturales también están sometidas al impuesto sobre la renta por aquellos ingresos que constituyan un incremento neto en su patrimonio, pero aquí lo voy a enfocar como a una persona jurídica. Listo. Entonces, el impuesto de renta en Colombia grava esas utilidades. Entonces, digamos que una empresa tuvo una utilidad contable de 100 millones de pesos, ¿sí? Voy a llevarlo al Excel, ese pequeño ejemplo. Listo. Entonces, digamos que una empresa tuvo unos ingresos de 100 millones. Listo. Unos ingresos de 100 millones, tuvo costo de ventas, digamos, de 40 millones. Listo. Y tuvo unos gastos de 30 millones. 30 millones. Entonces tiene una utilidad contable de
ingresos menos costo menos gastos. Una utilidad contable de 30 millones de pesos. Listo. Entonces, el impuesto de renta grava las utilidades, pero con un agravante. Resulta que hay unos gastos que la norma tributaria dice que no son deducibles del impuesto de renta. Por ejemplo, el gravamen a movimiento financiero. Si dentro de estos gastos, por ejemplo, que yo tengo acá de 30 millones, hay gravamen al movimiento financiero de 10 millones de pesos. Resulta que la ley me dice, vea, de esos 10 millones de pesos que usted pagó de gravamen a movimiento financiero, en la declaración de renta solamente se puede descontar el 50%, ¿sí? O sea que de esos 10 millones solo me podría descontar 5 millones, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Que la utilidad contable al sumar, o mejor dicho, que la utilidad fiscal, que es sobre la cual yo le pago impuesto de renta a la DIAN, pues sea superior a la utilidad contable, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese ejemplo que puse, entonces la utilidad contable de esta empresa, no, la utilidad fiscal, perdón, sobre la cual va a pagar impuestos esta empresa, no son 30 millones, sino 35 millones, porque de los 10 millones que están aquí, que me los había descontado de gravamen a movimiento financiero, no me puedo descontar sino 5, o sea que los otros 5 me incrementarían la utilidad fiscal sobre la cual yo voy a pagar el impuesto de renta. Y resulta que el impuesto de renta en Colombia para el año gravable 2022 es del 35%, ¿sí? Entonces, impuesto renta. Vamos a asumir que la utilidad contable fue la misma utilidad fiscal, pero con esa aclaración que les acabo de hacer. Y así hay otras cosas que la DIAN dice usted no se las puede tomar como deducibles en el impuesto de renta. Listo. Entonces, el impuesto de renta en Colombia para el año gravable 2022 está en el 35%. Entonces, 30 millones, asumiendo que esta es la misma utilidad fiscal, multiplicada por el 35%, me da un impuesto de renta a pagarle a la DIAN de 10 millones 500 mil pesos. ¿Sí? Eso es impuesto de renta. ¿Sí? Ese sí es un impuesto directo, ¿sí? Que grava las utilidades de la empresa y las utilidades son susceptibles de incrementar el patrimonio. Entonces, digamos que esta empresa tiene que pagar 10 millones 500 mil pesos de impuesto de renta. ¿Cuándo se presenta la declaración de impuesto de renta del año gravable 2022? Se presenta en el año 2023, más o menos en abril empiezan los vencimientos. Entonces, en abril de 2023, esta empresa tiene que pagar impuesto de renta por el año gravable 2022 de 10 millones 500 mil pesos, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿qué es la retención en la fuente? En el caso a título de renta. Entonces, la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Entonces, es decir, que la DIAN se inventó ese mecanismo para que este impuesto de renta que esta empresa tendría que pagar en abril del 2023 lo vaya pagando de a poquito en el mismo año que se generó, que es el año 2022. ¿Y cómo se inventó eso? Nombrando unos responsables o unos agentes de retención que le hacen el favor a la DIAN de recaudar ese impuesto, ¿cierto? ¿A través de qué mecanismo? De la retención en la fuente. Entonces dicen, vea, ustedes que son agentes retenedores, cada que ustedes hagan una compra, ¿sí? ¿Quién recibe el ingreso? El que vende, ¿cierto? Entonces, cada que ustedes hagan una compra, retienen en la fuente unos porcentajes, ¿sí? Que están
establecidos en una tabla de retención que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, esa retención en la fuente que se efectúa, ese agente retenedor pues se la tiene que pagar a la DIAN en una declaración mensual de retención en la fuente. Pero para la empresa a la que le retienen ese valor, esos valores, para esa empresa eso se constituye en un anticipo al impuesto de renta, o sea, una cuenta por cobrar que esa empresa tiene ante la DIAN. Entonces, eh, si si a una empresa, si a esta empresa durante el año 2022 le hicieron retenciones en la fuente, por ejemplo, por 10 millones de pesos, ¿sí? Esto se denominaría anticipo retención. Entonces, a la hora de pagar en el 2023, presentando la declaración y a la hora de pagar este impuesto de renta, entonces esta empresa que dice, listo, vea, yo le tengo que pagar 10.500.000 de impuesto de renta, sí, pero es que durante todo el año 2022, cuando yo vendía, a mí me hacían una retención en la fuente, ¿sí? Y esa retención en la fuente fue por valor de 10 millones de pesos. Entonces, estos 10 se los pagué anticipados. Entonces, el impuesto de renta que yo le voy a pagar ahorita son solo 500.000 pesos. Y estas retenciones en la fuente que hicieron quienes compraron, ¿sí? Entonces, la certifican a través de la expedición de unos certificados anuales de retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es la retención en la fuente como mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Entonces, ahora sí, vamos con este medio ejemplito, ahora sí vamos a seguir. Entonces, volvemos. Ya conocemos más o menos qué es el impuesto de renta. Entonces, vuelvo acá. Ahora, ¿qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto de renta se recaude dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. En otras palabras, es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Sin embargo, veremos que también aplica para IVA, para ICA, o sea, Impuesto de Industria y Comercio, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo ahorita hablé que de unos agentes de retención, ¿sí? Que son los enviados de la DIAN, por decirlo así, o los encargados que la DIAN designa para que hagan ese recaudo de ese impuesto anticipado a través de un mecanismo que se llama retención en la fuente. Entonces, el agente de retención es quien tiene la obligación de retener el impuesto en el momento en que se desarrolla la actividad que lo genera, ¿sí? Dice, retomando lo dicho en la diapositiva anterior, la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto, como puede ser el impuesto de renta, como les mostré ahorita, o como puede ser recaudo anticipado del IVA, o como puede ser recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es un impuesto que se paga de manera anual, ¿sí? Y es un impuesto de carácter municipal. Por municipio hay una normatividad que dice cuánto es la tarifa del impuesto de industria y comercio, cuándo lo tienen que pagar. Entonces, ese impuesto de industria y comercio grava los ingresos que se obtienen en la prestación de servicios, venta de bienes o el ejercicio de una actividad industrial en un municipio. Y eso grava los ingresos, ¿sí? Los ingresos. Y hay unas tarifas y eso hay que pagarlo de manera anual. Entonces, también hay un mecanismo que se inventaron, como a la DIAN le fue también, recaudando el impuesto de renta de manera anticipada,
Entonces los municipios también dijeron, ve, qué buen mecanismo, entonces vamos también a hacer un recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio a través de una retención en la fuente a título de impuesto de industria y comercio. Y lo mismo el IVA también hay una retención de IVA para recaudar de manera anticipada el IVA, ¿sí? Entonces, hay unos agentes que la DIAN designa para que hagan estas retenciones. Entonces, ¿quién hace retención en impuesto de renta? ¿Quiénes deben hacer retención de IVA? ¿Quiénes deben hacer retención de ICA? Entonces, así como esa retención eh, que, que, que se practica a título de renta, quien la practica la debe consignar en la DIAN a través de la presentación mensual de retención en la fuente. A quien le hacen esa retención, ¿sí? Para él constituye un anticipo al impuesto de renta que se lo puede descontar en la declaración anual del impuesto de renta. Lo mismo, hay unos agentes que deben retener IVA, ¿sí? Entonces, la retención en el IVA que hagan se la deben pagar a la DIAN en la declaración bimestral de retención en la fuente, porque esa retención de IVA, hay un renglón en la declaración de retención en la fuente que dice retenciones por IVA practicadas, ¿sí? Y a quien le hacen la retención se la descuenta en la declaración bimestral o cuatrimestral de IVA en un renglón que se llama retenciones en el IVA que le practicaron. Y quien hace retención de ICA, porque así fue designado en la DIAN, tiene que presentar una declaración bimestral de retenciones de impuesto de industria y comercio y pagar esas retenciones que él retuvo al municipio, ¿sí? Y al que le retuvieron ICA, ¿sí? Se puede descontar esas retenciones que le hicieron en la declaración anual de impuesto de industria y comercio en un renglón que se llama retenciones por ICA que le practicaron, o sea, impuesto de industria y comercio, ¿sí? Y en la declaración de renta, que fue el ejemplito que les puse ahorita, hay un renglón también para descontarse las retenciones en la fuente que le practicaron durante todo el año, que fue el ejemplo que puse ahorita en el Excel, ¿sí? Entonces dice, ese recaudo anticipado, ¿sí? Debe hacerlo el agente de retención para luego transferirle el dinero al Estado. Entonces, ahora sí, el agente de retención en la fuente es el sujeto activo que retiene parte del pago al sujeto pasivo, que es quien recibe el ingreso. Entonces, son otras palabras más sencillas. El agente de retención, que es el sujeto activo, que es el que la DIAN le da el encargo de retenerle, de recaudarle esa platica, es el que compra. Entonces, quien compra es el agente de retención, o sea, el encargado de hacer la retención en la fuente es el que compra. Y el vendedor es el sujeto pasivo, objeto de retención, o sea, el que vende, que es el que recibe el ingreso, es al que le practican la retención en la fuente. Entonces le dicen, vea, yo no le voy a pagar todo su ingreso, sino que le voy a pagar menos, porque esto es a título de anticipo del impuesto de renta o de industria de comercio o del IVA, ¿sí? Entonces eso es, quien compra es el encargado de retener en la fuente y quien vende es el sujeto pasivo, es decir, al que le practican la retención en la fuente. Entonces, agentes de retención en el impuesto de renta, ¿sí? Cualquier empresa constituida como persona jurídica actúa como agente de retención, ¿sí? Quedando obligada a practicar la retención en la fuente a título del impuesto de renta cuando haya lugar
a ella, es decir, cuando el pago que realice esté sujeto a retención y supere la base mínima sujeta a retención, donde encontramos cuáles son los conceptos por los cuales se debe hacer retención en la fuente, cuál es la base mínima y cuál es el porcentaje en una tabla de retención en la fuente que anualmente expide pues la DIAN o actualiza según el VT, la unidad de valor tributario, y esa es la que debemos aplicar para hacer la retención en la fuente cuando somos agentes de retención, es decir, cuando estamos comprando. Entonces dice, toda persona jurídica, ¿sí? Se exceptúa de esta norma los casos en que los pagos se realicen a una empresa que tenga la calidad de autorretenedor. Entonces resulta que hay unos contribuyentes que son autorretenedores. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos solicitan a la DIAN o la DIAN a través de resolución les da esa calidad de autorretenedores. Entonces, es el caso de las grandes superficies, como un home center, por ejemplo, almacenes éxito, almacenes de cadena grandes, esos son algunos ejemplos, donde por ser tantas las operaciones de venta que ellos realizan, ellos solicitan a la DIAN ser autorretenedores o la DIAN misma les da esa calidad mediante resolución. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes todas las personas que van a comprar a Home Center, ¿cierto? Y que, digamos, que muchas personas jurídicas o empresas van y compran elementos de aseo y cafetería, perdona, almacenes éxito, ¿cierto? Almacenes éxito. Entonces, muchas empresas compran los elementos de aseo y cafetería allí. Entonces, ustedes se imaginan eh, esa retención en la fuente y luego para almacenes éxito tener que solicitar de manera anual los certificados de retención en la fuente para él poderse deducir eso del impuesto de renta. Entonces, ellos son autorretenedores y cuando es autorretenedor, entonces las personas jurídicas, los agentes retenedores que compren, se abstienen de hacerle retención en la fuente. Y en la factura expresamente dice, somos autorretenedores según resolución número tal de la DIAN. Entonces, cuando yo veo eso en una factura y yo estoy comprando, entonces yo que tendría la obligación de hacerle retención en la fuente, no se la hago porque él me está informando que él es autorretenedor. Es decir, que él se autopractica esa retención y se la paga a la DIAN. ¿Listo? Bueno, ahora, también hay unas personas naturales que deben actuar como agentes de retención, pero pues estos sí son unos topes muy grandes. Dice, las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto, unos ingresos brutos superiores a 30,000 VTs, entonces miremoslo, esos 30,000 VTs por 38,004 que está el VT en 2022. O sea, si una persona natural tiene un patrimonio bruto, unos ingresos superiores a 1,140,120,000, pues será agente retenedor, o sea, debe retener en la fuente sobre pagos de comisiones, honorarios, etcétera, ¿cierto? Entonces, muy pocas personas naturales pues serán agentes de retención. Entonces me va a devolver acá. Resulta que ahí hablé de lo que son los agentes de retención en la fuente para el caso del impuesto de renta. Entonces, toda persona jurídica actúa como agente de retención, quedando obligado a practicar retención en la fuente a título de renta. Listo. Pero también hablé de que hay retención en la fuente a título de IVA y a título de ICA. Resulta que para esto, y para hacerlo resumido en esta grabación, los agentes de retención de IVA e ICA son única y exclusivamente los grandes contribuyentes, que son catalogados también así por resolución
de la DIAN. Cada año la DIAN saca una resolución y dice, es un listado con los grandes contribuyentes y obviamente es porque las operaciones que realizan superan unos topes grandísimos, entonces se catalogan como grandes contribuyentes. Pero esa información debe figurar en la factura. Entonces, si yo miro una factura, yo hago una compra y hago una venta, ¿cierto? Vendo. El que me compre, ¿cierto? Si yo con el RUT, ¿cierto? Con el registro único tributario, me doy cuenta si él tiene la calidad de gran contribuyente, ¿cierto? O a través de una factura, también ahí aparece si son autorretenedores, como dije ahorita, o si son grandes contribuyentes. Entonces, todo eso es lo que vamos a practicar en un ejercicio, ¿cierto? Esto es como la teoría, como para que se den una idea general de lo que es la normatividad. Entonces, aclaro que estos son conceptos básicos, el tema tributario es bastante amplio, pero para eso, pues yo les voy a dar unos enlaces para que ustedes eh, puedan profundizar. Entonces, aquí tengo, vamos a mirar, tabla de retención en la fuente del 2022. Esta es la tabla de retención a la que hacía referencia ahorita, ¿sí? Entonces, aquí hay unos conceptos, ¿sí? Entonces, conceptos de retención, compras generales para declarantes. La base mínima son 27 VTs, que son 1.026.000. Entonces, si yo hago una compra general de un bien a un declarante de renta, la retención en la fuente es del 2.5% sobre una base mínima de 1.026.000. Una compra general a un no declarante de renta. ¿Cómo doy cuenta si es declarante de renta o no? A través del RUT, Registro Único Tributario. 1.026.000 base y la retención que debo practicar es 3,5%. Entonces, esta es la base mínima a partir de la cual se practica la retención en la fuente. Y así vienen todos los conceptos por los cuales yo debo hacer retención en la fuente. Entonces, que por compra de vehículos, que por servicios generales a declarantes, servicios a no declarantes, servicios de transporte de carga, ¿sí? Entonces, aquí vienen todos estos conceptos de retención. Entonces, en el ejercicio práctico que hagamos en la siguiente conferencia, ahí vamos a aplicar algunas de estas tarifas que aparecen en esta tabla de retención. Bueno, acá les tengo un enlace, ¿sí? Al estatuto tributario, ¿sí? Por si ustedes quieren profundizar, ¿sí? Entonces aquí en artículos, aquí vienen todos los artículos del estatuto tributario. Entonces que yo quiero mirar el artículo 477. Entonces lo busco acá. Vamos al artículo 477, bienes que se encuentran exentos del impuesto. Listo, entonces aquí está el artículo 477, listo. Entonces, así, a través de acá, pueden utilizar ese estatuto. Y acá les tengo un enlace al canal de YouTube de la DIAN, que es bien interesante y tiene una serie de conferencias, obvio, pues de mayor profundidad en cuanto a impuestos. Entonces, ¿qué tanto conoces del impuesto sobre las ventas? Esta es de 1 hora, 3 minutos y es una de 5, ¿sí? Y así, entonces ese, como para que ustedes exploren ese canal de YouTube de la DIAN y se suscriban. Y este se lo recomiendo, por favor, muy especialmente, que se la visualicen. Es un videito
corto, 16 minutos creo, que habla sobre el documento soporte en operaciones con sujetos no obligados a facturar, ¿sí? Para que ustedes entiendan lo que es un soporte contable denominado soporte en operaciones cuando una empresa compra a un sujeto que no esté obligado a facturar o en otras palabras también que sea en el régimen del IVA que sea no responsable o bien régimen simplificado, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, este es un videíto muy didáctico y muy bueno de visualizar. Acá, si les pasa lo mismo, le dan a explorar en YouTube. Listo, emitimos el anuncio y es pequeñito. Miren, son 6 minuticos y nos habla sobre ese documento de adquisición. ¿Sí? Entonces, ese se lo recomiendo especialmente. Listo. Entonces, pues hasta aquí estos conceptos básicos que quería compartirles, así como con una explicación en términos muy sencillos, como para que ustedes comprendan un poco las generalidades del IVA y la retención y podamos entender fácilmente cómo aplicarlos en el ejercicio que les digo que vamos a desarrollar paso a paso en una segunda grabación. Muchas gracias.